Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy es la receta que nos dejó el doctor López-Gatell de multiplicar por 8 los resultados que hasta hace pocos días todos dábamos por definitivos. Y cuando digo todos, estoy comenzando por el presidente de la República, que en el informe que nos dio el domingo 5 de abril los ocupó como datos definitivos para compararnos con otros países. Más allá de si tiene la razón o no el doctor López-Gatell, yo no soy infectólogo, a diferencia de los miles de infectólogos que han surgido por las redes sociales en estas últimas semanas, lo que sí me preocupa es un tema de fondo y no la coyuntura. La coyuntura es ¿por qué no nos dijo antes? De fondo es el descuido, la poca pulcritud, la inconsistencia con la que esta administración está manejando sus propios datos. Y preocupa porque esa es la información oficial del gobierno mexicano. Si empezamos a poner en duda a todos, tanto los inversionistas como nosotros dentro del país, como los comerciantes, como los analistas, los datos que provee el gobierno, va a ser muy difícil que podamos recuperar la confianza para hacer transacciones normales, las de todos los días, ya no digan para generar las inversiones que necesitamos para volver a crecer y para volver a generar empleos. El tema de la información se vuelve fundamental en momentos de crisis y es de verdad temerario que actualmente desde el gobierno se esté manejando de manera tan descuidada la información oficial que debería ser literalmente escrita en piedra. Y en ese sentido, y con esto brinco de tema, y me voy a lo que vimos este fin de semana en la reunión de la OPEP Plus. La OPEP Plus, que está conformada por los países de la OPEP, liderados allí por Arabia Saudita, que es el segundo productor más importante de petróleo a nivel mundial, donde están los países árabes, países asiáticos, africanos y Venezuela como el único país americano que participa dentro de la OPEP, que se reúnen con otros países que no son miembros, pero que también son productores importantes de petróleo para tomar decisiones conjuntas en beneficio de la industria. Este mecanismo ya se había utilizado este año. Cuando brotó el tema del coronavirus y se cayó la demanda de insumos industriales por parte de China, cayó también la demanda de combustibles. En ese momento se reunió la OPEP con países como Rusia, importantes para la región, y habían acordado en un principio recortar 1.3 millones de barriles diarios su producción para nivelar oferta y demanda. Llegaron a recortar hasta 1.7 millones de barriles, pero algo pasó el 8 de marzo, que los saudíes se pelearon con los rusos, se levantaron de la mesa, mandaron al demonio el pacto, todo el mundo ofreció el petróleo que tenía para ofrecer, logrando que el precio del petróleo se cayera por ahí del 40%, la caída más importante desde la primera guerra del Golfo, que fue en el año 90 con George Bush padre, y eso desestabilizó pues, todos los mercados en el mundo. Simple y sencillamente hay que recordar cómo le fue al tipo de cambio peso-dólar, dada esa inestabilidad. Pues bueno, para poder regresar a los rusos y a los sauditas a la mesa, fue necesario un trabajo muy importante de diplomacia del resto de los países de la OPEP, de los Estados Unidos, de Rusia, de China, de todos. Y finalmente se lograron poner de acuerdo y la idea era que este fin de semana, se presentara un acuerdo histórico. Un acuerdo por medio del cual todos los participantes, en la medida de su producción, iban a recortar el mismo porcentaje de su plataforma de producción para entre todos reducir 10 millones de barriles diarios, que es algo así como el 10% de la producción mundial, para poder nivelar oferta y demanda y poder generar que los precios del petróleo, ley de oferta y demanda, pudieran subir. Si a un país le iba a beneficiar este aumento, era México. ¿Por qué? Porque en México tenemos un costo relativamente alto de producción del barril promedio. Nos cuesta como 13, 14 dólares. Tan solo en marzo y abril de este año hubo días que la mezcla mexicana cotizó casi a 10 dólares. Es decir, le estábamos perdiendo 4 dólares a cada barril de petróleo que vendíamos. Para México era la mejor de las noticias. Sin embargo, todo salió al revés. Aprovechando que en la OPEP Plus, como no hay mecanismos de gobernabilidad, todo tiene que salir por unanimidad. Primero, la secretaria de Energía, Rocío Nale, presentó una propuesta y la plataforma de producción que presentó estaba ligeramente copeteada. En esa mesa, evidentemente, están los analistas más especializados del mundo. En materia de hidrocarburos, no se la compraron, tuvo que revirar, salió de la reunión y al día siguiente regresó con la propuesta de que México, sorpresivamente, únicamente iba a recortar 100,000 barriles de petróleo. No les tengo que platicar todo el jaloneo que vimos el fin de semana. Al final, salió el acuerdo con el recorte únicamente de los 100,000 barriles de petróleo de México y no se llegó a los 10 millones que se buscaban, nos quedamos cerquitita, pero bueno, el acuerdo avanzó.
Podría pensarse que esta es una negociación donde le fue bien a México. Tenemos las ventajas del recorte, va a subir el precio del petróleo, esperemos a partir de mayo que entre en vigor, y sin embargo no vamos a tener tantas restricciones para producir y vender. Si esto no fuera dinámico y fuera la única vez que nos fuéramos a sentar con estos chatos, a lo mejor. El problema de todo este tipo de cuestiones internacionales es que son dinámicas y nos volvemos a sentar a la mesa una y otra vez pues con los países con los que tenemos afinidades o intereses en comunes, en este caso el petróleo. Y salimos de esa reunión con la gran mayoría de los países productores o enojados con México o pensando que somos unos gandallas porque torcimos las reglas del juego para ser el país que menos redujo. ¿Peligroso? No lo sé. Lo veremos con el tiempo. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que Saudi Arabia, que además era el anfitrión y quien presidía la reunión, es el país con los costos más bajos posiblemente en el mundo de producción del barril promedio. Entonces, si alguien tiene la capacidad de boicotear en un mercado a alguien, son los saudíes. Esperemos que no estén tan enojados y no, como dice el refrán, lo que hoy son risas, el día de mañana se vuelvan lágrimas. Y finalmente, como en este país nunca se acaban las noticias y los temas de conversación, rapidísimo, malos datos en el empleo. En enero de 2020, comparado con enero de 2019, que de suyo fue un mal año porque generamos la mitad de los empleos que habíamos generado en 2018, estamos generando en el balance del IMSS 27% menos empleo y tenemos el peor en enero, desde 2015. Y a este dato todavía no es culpa del coronavirus. Desafortunadamente, la crisis nos agarra en un momento donde la economía mexicana estaba mal, donde la tendencia era negativa y ahorita nos está agarrando sin capacidad de reacción. Esperemos que esto mejore y lo estaremos platicando. Esto es lo de hoy y yo soy Michelle Chaín.